Hola, bienvenidos a este vídeo sobre SQL. En este vídeo encontrarás información sobre qué significa SQL. También hablaremos del servidor de SQL conocido como MySQL. Y al final del vídeo hablaremos del sublenguaje de datos Data Definition Language, donde veremos algunas líneas de comandos para trabajar con este mismo lenguaje. Las siglas SQL significan Structured Query Language. Traducido sería lenguaje de consultas estructuradas. El lenguaje de consulta estructurada es un lenguaje que se utiliza para almacenar y procesar información en una base de datos relacional. MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto. Es, por así decirlo, el servidor puro de SQL. Sin embargo, tenemos que entender que MySQL no tiene una interfaz gráfica. Utiliza una interfaz de línea de comandos. Y estos comandos se hacen a través del lenguaje de consultas SQL. Entonces, para entender la relación de estos dos elementos, tenemos que saber que MySQL es un programa de bases de datos que utiliza consultas SQL. Y SQL es el lenguaje que se utiliza para la creación y manipulación de bases de datos. Sin embargo, MySQL puede relacionarse con el MySQL Workbench, que esto realmente es la interfaz gráfica para que el usuario pueda ver las tablas, las peticiones, todos los datos que él quiera, con los que quiera trabajar. Pero sin embargo, el Workbench no tiene no es ningún servidor de datos, es simplemente la interfaz gráfica que se relaciona bidireccionalmente con el servidor. Para trabajar con SQL nos podemos descargar SAMP, que es un software que nos instala ya de por sí varios paquetes de entornos, y nos interesa que nos instala MySQL, y además viene con un gestor de base de datos conocido como PHP Para poder inicializar el gestor de base de datos tenemos primero que iniciar el Apache y después MySQL. Y una vez hecho esto, en el buscador tenemos que poner localhost y ya estaríamos en el gestor de base de datos conocido como PHP Con PHP podemos crear la base de datos de manera manual. Por ejemplo, aquí podemos darle a nueva base de datos, le pondríamos el nombre a la tabla. Por ejemplo, vamos a hacer una de prueba, podemos poner tabla prueba, le pondríamos la colección, que esto es el conjunto de caracteres que va a tener esta tabla. Nosotros tenemos que utilizar el UTF-8 y buscaremos el Spanish. Y le daríamos a crear. Y ya tendríamos nuestra tabla de prueba. Pero a nosotros esto no nos interesa. Nosotros queremos aprender a hacerlo a través de MySQL. Bien, para poder trabajar en PHP con el lenguaje de SQL, le daríamos aquí a Home o pincharíamos aquí en PHP y vemos que aquí arriba pone SQL. Y aquí tenemos la consola. Vale, vamos a crear una tabla. Como podéis ver, la tabla que he creado antes manualmente la he eliminado. Pues ahora la vamos a crear a través de comandos. Para crear una base de datos tenemos que poner este comando. Le damos a continuar y vemos que la tabla de prueba ya está. No nos gusta, la queremos eliminar. Pinchamos en ella para ver que estamos dentro de la base de datos. Volvemos a pinchar en lenguaje SQL y la vamos a eliminar. Pues se utilizaría esta query, drop database. Continuar y vemos que no está. Bien, volvemos a crear la tabla con la query create database, continuar y vemos que está creada. Bien,
vamos a acceder a la base de datos. Pues ponemos aquí esto y con esto accedemos. Vale, nos dice que hemos accedido realmente, pero que no hemos podido acceder a nada porque no hay nada. Entonces tendríamos que crear algo dentro de nuestra base de datos. Así que vamos a crear una tabla. Una tabla se crearía con estos comandos. Nos metemos aquí, nos metemos en SQL y vamos a crear una tabla con estos valores, con identificador, nombre, contraseña, nombre propio, apellidos, email y teléfono. Voy a explicar un poquito cada cosita. Nosotros queremos hacer una tabla de usuarios, entonces todos los usuarios van a tener un nombre, una contraseña, el nombre propio, apellidos, email y teléfono. ¿Qué es un identificador? El identificador es un número que va a ser único para cada usuario para poder identificarles de los demás, porque puede haber usuarios con el mismo nombre o con el mismo email. El teléfono es verdad que no se puede repetir, pero se puede cambiar. Entonces un identificador tiene que ser un número invariable y único. Entonces le vamos a dar el valor de primary key, que esa va a ser la clave primaria que va a identificar cada usuario. Además, le vamos a decir que sea autoincremental, que eso quiere decir que cada vez que creemos un nuevo usuario, el identificador se incrementará automáticamente en 1. ¿Qué son estos cositos en verdes? Esto es el tipo de dato que vamos a recibir. Cuando sea un identificador va a ser un dato integer, o sea, un número. Y se podrán poner hasta 10. Todo lo demás va a ser varchar, que será caracteres entre números y letras, y hasta 50 o 100. Esto lo tenemos que ir viendo nosotros para no sobrecargar también la base de datos. Y lo vamos a crear. Vale, bien. Ahora vamos a ver que se ha creado la tabla usuarios. Y vemos que tiene identificador, nombre, contraseña, nombre propio, apellidos, email y teléfono. Ha funcionado. Y ya para terminar veremos algunos comandos para trabajar con la propia tabla. Tenemos, por ejemplo, si queremos eliminar la tabla, sería igual, muy parecido a como queríamos eliminar la base de datos. Drop table usuarios, no lo voy a hacer porque ya que la tengo creada, vamos a aprovechar. Si la tabla tuviese datos, podríamos borrar los datos con este comando, truncate table usuarios. Pero imagínate que quiero cambiar el nombre de la tabla. No quiero que se llame usuarios, quiero que se llame my usuarios. Se haría esto. Hasta continuar, no sé si va a funcionar. Vale, pone que no existe, pero si actualizo, sí que existe. Se llama ahora mi usuarios. Vamos a cambiarlo. Para volverlo a renombrar, pues se haría igual. Ponemos así. Le damos a continuar, nos va a volver a salir el error. Actualizamos y vemos que ha vuelto a ser usuarios. Y ya para finalizar vamos a meter otro dato más en nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a introducir fotografía del usuario. ¿Cómo sería? Pues ponemos alterar tabla, la tabla usuarios, añadimos fotografía que tenga... Uy, ¿qué pasaba aquí? Varchar 100 y ponemos que esté después de teléfono. Y nos agregaría otro dato más a nuestra tabla. Vale, genial. Vemos la tabla usuarios y vemos que nos ha introducido fotografía. Y con todo esto hemos dado un poquito de las bases de SQL, hemos explicado qué es MySQL y cómo se podría trabajar en un gestor de base de datos.